la fisura entre la herencia colonial española y la cultura quechua del Perú, ¿no? Se trata de un caso único. Que él decía que en su famoso artículo No soy un aculturado, que él no era un aculturado, sino que era un peruano, y lo cito literalmente, que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, y en español y en quechua, cosa que no es siempre difícil de conjugar sin una cierta tensión, ¿no? Como hacemos normalmente, me gustaría hacer una pequeña presentación más formal de nuestra conferenciante hoy, Lipi Bisbás. Bienvenida al centro, que sea de una forma virtual. Y Lipi Bisbás Sen estudió en el Centro Español, Portugués e Italiano de Estudios Latinoamericanos de la Jawaharlal Nehru University, donde hizo estudios de grado y de posgrado, y donde presentó también la tesis La percepción de la realidad cambiante en la obra de José María Arguedas. Luego hizo el doctorado en la Universidad de Toronto sobre los límites del comparativismo y sobre la escritura en Perú y en India a través de una lente postcolonial. Ha trabajado como profesora invitada en varias universidades y en la Jawaharlal Nehru University desde el 2008 hasta la actualidad, donde, ¿no?, ella es profesora auxiliar de esa universidad. Y ha publicado un buen número de artículos en revistas prestigiosas como La Torre, revista de la Universidad de Puerto Rico, INTI, revista de literatura, Journal of Postcolonial Writings, Hispanic Horizon, the Journal of the School of Language, Literature and Cultural Studies de la GENIU, etcétera, etcétera. Y ha contribuido también en capítulos para varios libros. Como he dicho, tiene muchos y muy interesantes artículos, pero ahora lo que esperamos de Lipi es la publicación de algún libro, que esperamos que pronto veamos cómo publica. Concretamente, recientemente pues, ha estado en contacto con nosotros porque ha participado en una mesa redonda en una actividad del Cervantes Benengeli, que además se va a transmitir el próximo mes de junio, con la prestigiosa escritora india Gitanjali Shri, que ha sido nominada shortlisted en el Book Prizer. Y ella me ha comunicado, y espero que se haga realidad, la traducción al español de la novela Mai, de esta gran autora india, ¿no?, que en estos momentos tiene una proyección en el mundo de la literatura en inglés, aunque ella escribe en hindi, muy importante, y tenemos muchas ganas de poderla leer también en español. Muchas gracias, Lipi, por estar aquí, y tienes tú la palabra para tu esperada conferencia, La construcción de la ciudadanía en la narrativa de José María Arguedas. Muchas gracias, doctor Oscar, y muchas gracias, Martí, por haberme invitado a este foro. Para los que me conocen ya saben que llevo muchos años trabajando con José María Arguedas. Es que me parece su obra como un pozo infinito de investigaciones, nuevos temas, y uno de los temas de que voy a hablar hoy es la ciudadanía. ¿Cómo construye Arguedas la ciudadanía en su narrativa? Y voy a hablar específicamente de su primera novela, Llevar Fiesta. Voy a empezar con una introducción breve de su vida y sus experiencias que le convirtieron no solo en escritor, académico, antropólogo, etnógrafo, interlocutor entre cosmovisiones distintas en que vivía él. Era también activista promocionando la cultura indígena y celebrando las transculturaciones que emergían de la cultura que experimentó en su carne y hueso, y que se convirtieron en material para su ficción, que escribió para revelar las injusticias que vivían las comunidades indígenas desde la época colonial. La narrativa de Arguedas revela temas que eran más avanzados de su tiempo
y que siguen siendo, como dije, pozo de conocimiento y materia para indagarse más en el mundo autóctono. El autor pone en tela de juicio los retos sufridos por los nativos de la época colonial hasta la postcolonial. Y aquí me refiero a la cronología del nacimiento del Perú como Estado-nación. Se inició el proyecto de la Constitución del Nuevo Perú, a que John Lynch llama a reluctant nation, ya que no quería la independencia sino más autonomía de la corona española. Desde el 28 de julio de 1821, cuando Perú ganó la independencia, se estalló un debate polémico sobre cómo debe ser el carácter de la nación, indigenista o hispánica. Las figuras más destacadas de esta Estado-nación emergente decidieron seguir el modelo español, ya que para ellos esto significaba, entre comillas, desarrollo y, otra vez, entre comillas, progreso. Mientras que el indígena representaba la barbarie, opinión en que se veía la continuación del ideario colonial e imperial, dado que eran los criollos quienes dominaban el Perú, y de esta manera seguía la subalternización de no solo los indígenas, sino otras comunidades al margen de la sociedad hegemónica, como la afroperuana, los cholos y las razas que nacieron de las mezclas. Pramod K. Nair denomina esta continuación de la ideología colonial como post-colonial subordination o subalternización postcolonial, en que solo cambia la clase dirigente y dominante sin transformar las condiciones denigrantes en que se encontraban las comunidades subalternas en la periferia del Estado-nación. Y así siguen siendo los subalternos de la nación peruana. Aquí me gustaría examinar el concepto de ciudadanía en general y su interpretación en el proyecto de crear la nación, especialmente en los años 1940 hasta 1971, cuando se publica póstumamente la última novela inconclusa de Arguedas, El zorro de arriba, el zorro de abajo. El concepto de ciudadanía emergió en Grecia y habían dos modelos según Juan Antonio Miralles, el Ateneo y el Espartano. Estos modelos y luego los del Imperio Romano influyeron la evolución de dicho término hasta cierto punto en Europa. La ciudadanía, entendida por los fundadores de la nación peruana postcolonial, representaba una visión vertical de esta noción. Si se echa un vistazo a la primera constitución del Perú del 1893, se puede ver esta idea de la ciudadanía privilegiada en sus páginas. Ahora me gustaría compartir con ustedes las partes más relevantes de la primera constitución del Perú, publicado en 1839. A ver si puedo compartir. Como pueden ver, aquí es la Constitución Política de la República Peruana dada por el Congreso General el día 10 de noviembre de 1839 en Huancayo. Ahora, yo he subrayado aquí, he apartado aquí las partes más relevantes. Como pueden ver, solo reconocían la religión católica, apostólica romana y dividen a los peruanos ciudadanos y los no ciudadanos de esta manera. Los peruanos lo son o por nacimiento o por naturalización. Son peruanos por nacimiento los hombres libres nacidos en el territorio del Perú, los nacidos en país extranjero de padres peruanos,
los hijos de padre o madre peruanos nacidos en el extranjero. Título cuarto de la ciudadanía. Son ciudadanos los peruanos de que hablan los dos artículos anteriores. Para ser ciudadanía en ejercicio se requiere ser casado o mayor de 25 años, saber leer y escribir, excepto los indígenas y mestizos, hasta el año de 1844 en las poblaciones donde no hubiere escuelas de instrucción primaria. Entonces, claro, como puede ver que empezamos ya desde la primera, desde el principio con este requisito, este requerimiento para ser ciudadano peruano, saber leer y escribir, pero no ser ni indígena ni mestizo. Y claro que ni siquiera mencionan a las otras razas afroperuanas o mulatas o cholos, nadie de esto. Entonces, ¿cómo se puede observar? En esta constitución no reconocen los indígenas y los mestizos como ciudadanos, aun cuando cumplieran el requisito de ser alfabeto, más ni siquiera mencionan a las otras razas, como acabo de mencionar yo. Sobre todo es interesante observar que las mujeres, sean de cualquier raza, no tienen el derecho de ser ciudadana, participar en la construcción de la nación, ya que no pueden votar sin ser ciudadano y viceversa. Y María Elena García observa en su obra Making Indigenous Citizens, y aquí me gustaría compartir las citas con ustedes. Dice García que activists' efforts to construct indigenous citizenship represent in their view a move from the undemocratic subjectivities of prior eras, that is, as members of a separate land and not equal Republic of Indians during colonial times, as nationalized and ostensibly de-Indianized peasants linked to states by populist leaders and policies. I'm sorry, there's something the matter with my screen. Okay. Entonces, a este tipo de ciudadanía se llama la ciudadanía política, como dice Toby Miller. En su opinión, este tipo de ciudadanía da al ciudadano el derecho de habitar en el territorio nacional y votar. A esto podemos añadir también lo que ha dicho Martín Berbero, quien dice que a estos derechos se puede añadir al lema de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, así como la definición del Partido Izquierdista de Argentina, que incluye el derecho de ser ciudadano, tener trabajo y ser alfabetizado. Clarifica John Rawls que la primera categoría se refiere a los derechos políticos y el segundo a los intereses materiales y el tercero a la representación cultural. Se puede decir entonces que la comunidad nativa estaba privada de su derecho de ser ciudadanos desde el principio. Aunque se otorgaría el estatus de ciudadanía a los miembros de las comunidades, los derechos que correspondían a un ciudadano, pero estos derechos estaban confinados en la Constitución sin que fueran puestos en vigencia en práctica. En esta ponencia, entonces, vamos a examinar qué estrategias emplea Arguedas para reivindicar al indígena en sus obras. Me gustaría comenzar con la primera novela de Arguedas titulada
Yavar Fiesta o Fiesta de Sangre, publicada en 1941. Como sugiere el título, esta novela no solo revela la coexistencia de dos mundos, el quechua y el castellano, sino también el modelo del poder político y social del Perú. Cuando el autor usa las palabras yavar, que en quechua significa sangre, y fiesta, que está asociado con celebraciones y festivales, es posible inferir entonces que siguiendo la trama de la novela que gira alrededor de una corrida de toros que ha de celebrarse el 28 de julio, el Día Nacional del Perú, el autor pone en tela de juicio la relación entre la sangre derramada de las comunidades indígenas desde la etapa colonial hasta la contemporánea en varias formas física y metafóricamente. Aquí quisiera interpretar la presencia de la sangre en quechua como testimonio de la relación desigual que continuaba aún después de la independencia. Como mencioné antes, la trama gira alrededor de una corrida de toros celebrada cada 28 de julio por todo Puquio y en que participaban las 4 ayllus indígenas, a saber, Pichcachuri, Callao, Chaupi y Coyana. La polémica surge cuando viene el nuevo subprefecto al departamento de Puquio y quiere prohibir la celebración de corrida de toro en el llamado estilo indio, ya que los jóvenes de estos 4 ayllus lidian con el toro llamándolo misitu, que aporta un mantel de magia y se lo convierte en un animal con poderes mágicos, a quien tienen que capturar desde la puna, donde vive cerca de un lago. El subprefecto quiere poner fin con estas costumbres bárbaras y salvajes, entre comillas, y para lograr su objetivo invita a un torero popular español que vive en Lima, porque sigue la tradición y los pasos, entre comillas, españoles y civilizados a la hora de realizar la corrida. Podemos observar desde el principio que todos los personajes del drama, las comunidades, los gamonales, la administración, los estudiantes migrantes en Lima están tallados en toda su complejidad sin ningún maniqueísmo. Dada que se celebra una corrida de toro cada año para conmemorar el Día de la Independencia del Perú, revela la alianza del gobierno con la visión hispanista de la nación, que queda grabada en la manera en que se debatían en qué estilo se debía lidiar con el toro. Quisiera compartir con ustedes las diferencias entre la construcción de la plaza por la parte hegemónica y la nativa más adelante. Carrie B. Douglas ha estudiado detallada y profundamente la filosofía reflejada en la creación de este escenario donde desenvuelve el drama. Se han dedicado muchos poemas y muchas obras a la corrida, poetas como Federico García Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández, escritores como Ernest Hemingway, entre otros. Según el antropólogo Domingo Fournier, una de las razones por la que se introdujo la corrida de toro en la América Latina, especialmente en Mesoamérica y en la región andina, era para, entre comillas, civilizar las comunidades para que dejaran de realizar sacrificios tanto humanos como animales. Dada la reacción del gobierno nacional y los ciudadanos élites criollos, parece como si estuviera todavía llevando a cabo la misión de civilizar a los bárbaros. De esta manera se puede inferir que existía todavía la visión maniqueísta de Sarmiento, imbuida en el proyecto neocolonial de asimilación que no tuvo éxito durante la época colonial. En la corrida de toro llamado el Turupucay, en quechua,
El toro simboliza las distintas facetas de la sociedad peruana. Como acabamos de ver, por eso se puede reiterar que este evento ritual de celebrar el Día Nacional conmemora el proyecto de construir la nación. El toro se llama Misitú en esta novela y se dice que es un animal mágico a que los ayús tienen que capturar y traer para la corrida de toros. Antes de seguir, me gustaría hablar en detalle de la construcción de la plaza de toros en la novela. Se puede ver una gran diferencia entre la manera en que la construyen los indígenas y los criollos o mistis. En este contexto, me gustaría decir que la forma de la plaza de toros tiene una relación directa con la cosmovisión de los que participan en este evento. La plaza de toro típico en el contexto español está construida de tal manera que refleje inmediatamente la jerarquía inherente en la corrida y por ende en la sociedad española. Enfatiza Douglas que el primer objetivo del torrero es controlar y dominar al toro. Y por eso la corrida no es una competencia entre el toro y el torero, más bien es una manera de controlar a la bestia. Según Douglas, los dos caracteres principales en la corrida son el toro y el torero. En la corrida, 3 toreros profesionales matan un toro cada uno. El torero principal, llevando el traje de luces bordados con hilos dorados, dirige a los picadores y banderilleros que forman su equipo y cuyo trabajo principal es ayudarle a dominar y matar el toro. Añade Douglas. Bueno, aparentemente no aparece aquí. Añade Douglas que well-known behavior etiquette governs the relations between torero and his team, cuadrilla, and between one torero and another. Se puede inferir entonces que ciertos elementos claves de la corrida son la jerarquía, el control y la dominación. Es posible concluir que el protagonista de la tauromaquia española es el torero y de este modo este evento transmite la visión individualista europea a diferencia de la de los indígenas, quienes participan colectivamente en la corrida a pesar de la competencia que hay entre los ayllus. La tauromaquia española fue llevada al Perú por los conquistadores, pero fue modificada por los indígenas según sus creencias y tradiciones observadas por Arguedas. Comenta uno de los personajes al subprefecto que usted conoce, la plaza del barrio de Pichcachuri. Es más grande que la plaza de armas de Lima. La indiada de cada barrio cierra una esquina con barreras de eucalipto. Según Carlos Huamán, el uso de los árboles de eucalipto denota el sacrificio del árbol, que participa con sus huesos en el Festival del Pueblo. Su participación está vinculada a esa muerte pequeña, entre comillas, para continuar la existencia de la muerte-vida. Según Huamán, el eucalipto representa una identidad colectiva y unidad relacionado con el lugar de origen y los seres que lo habitan. Creo entonces que la flora y la fauna desempeñan una parte integral de las creencias indígenas y por eso participan en todos los festivales y celebraciones de los ayllus. Es también posible afirmar que la corrida se convierte en un evento en que todos participan, de los seres humanos hasta los elementos naturales, los árboles, las montañas, la tierra. Además, la plaza está construida de tal manera que los auquis o los dioses de las montañas, venerados por los indígenas, puedan ver este área y observar la corrida.
Este ideario fortalece la relación entre el ser humano y la naturaleza, ya que según la cosmovisión autóctona, lo vincula, es el vínculo que une a los dos. Es importante destacar la importancia del Auki, ya que el autor dedica a un capítulo entero al papel jugado por esta entidad. Por ejemplo, el Auki Karavarasu está adorado por todos. Permítame un momento en que quiero ver si... No, bueno. Cito, el Barayok, alcalde de Callao, encomendó su ayuda al Auki Karavarasu. El Auki Karavarasu tiene 3 picos de nieve. Es el padre de todas las montañas montañas de Lucanas. Del camino a Ayacucho, desde la cumbre de Bachbacasa, casi para bajar ya a Huamanga, se ve el Karavarasu. Tras el aire frío de la Puna Grande, a 40 leguas de distancia, cumbre tras cumbre, la vista alcanza en la lejanía azul, como en el extremo del mundo los 3 picos de nieve, clarcacando a la luz del sol, clareando a la luz del sol entre los relámpagos y lo oscuro de las tormentas. Ay, Taita, Karavarasu, Taita. Los viajeros indios esparcen aguardiente mirándolo con respeto. Sus ojos se esfuerzan para distinguirlo bien tras de todas las cumbres. Papay Hatun Auki. Los arrieros lucaininos le hablan con cariño, le saludan, nociando cañazo al aire. En sus ojos brillan la adoración al Auki, al vigía, al cuidador de toda la tierra lucana. Y me gustaría compartir con ustedes que aquí, cuando rezan al Auki, Papay Hatun Auki, el narrador de la novela lo deja en quechua sin traducir. Entonces, diciendo que no se puede traducir todos los sentimientos. Es difícil traducir todas las emociones asociadas con el pueblo, ¿no? Explica Huamán que el sentido de la antigüedad y la permanencia todopoderosa Apu le otorgan, perdón. Le otorgan derechos sobre la tierra y sobre el destino de los hombres quechuas, que los hacendados reclaman como suyos. Los hombres, por ser hijos del Auki protector, son quienes tienen el derecho sobre las tierras que trabajan. Tanto la montaña como la tierra están percibidas como los espíritus que protegen a sus hijos de cualquier daño. Es por eso que los comuneros quieren que el Auki les vigile y proteja del Misitu o el toro, que representa no solo los conquistadores, sino las clases hegemónicas que los reemplazaron después de la independencia. La plaza donde van a lidiar con el toro es grande y caben entre 10 o 12 toros a la vez. A diferencia de la plaza original de España, no existe ninguna jerarquía, ya que los toreros indígenas se cobijan en un hoyo en la tierra. Cito, no hacen barreras especiales para los capeadores. Abren un choclón, no más en el centro de la plaza. Los indios son más bravos que los toros y entran desafiando. Capean con sus ponchos y cuando se asustan corren y se tiran al choclón en pelotera. El toro se queda a la orilla del hueco resoplando con furia. Fin de la cita.
Me gustaría afirmar entonces que esta estrategia empleada por Arguedas enfatiza la relación entre el runa y la tierra. Los comuneros tienen una relación íntima con la tierra o Pachamama y creen que ellos han venido de su centro. Se ve esta conexión tanto con las montañas como la tierra, ¿no? Se ven como sus hijos. En el contexto de la corrida, su vínculo con la tierra no solo se ve en la protección que ofrece Pachamama y quien les ampara de los toros con poderes míticos y mágicos. De hecho, se puede decir que el escenario encarna el Beltane Shaun autóctono. Y quisiera reiterar que la Plaza de Toros representa también el Estado-Nación. Y se puede aseverar que para los comuneros la nación brota de la tierra y está construida colectivamente como miembros del mismo ayú que se subvierte en la visión individualista y occidentalizada de la clase hegemónica. Me gustaría sugerir también que el Turupucaí o la forma de la corrida que emerge de las dos culturas representa una visión transculturada. El día de la Yavar fiesta viene gente de todos los distritos para ver la fiesta taurina y la competencia entre los Callao y Pichcachuri para ver quién logra matar el toro. Los mistis, el subprefecto y todos los funcionarios, los hacendados, incluyendo los alumnos migrantes que estudiaban en Lima, vienen a ver el espectáculo. No obstante, cuando los cumuncunas se dan cuenta de que no iban a participar ellos en la corrida, sino un torero español que había venido de Lima, están muy desilusionados y no era posible calmarlos. El subprefecto entonces le mandó al teniente que fusilara a cualquier persona que desobedeciera la directiva del gobierno nacional e intenta celebrar la corrida al estilo nativo. La corrida empieza con el torero español contratado por este evento Ebarito, lidiando con el misuto, pero el toro resultó ser tan feroz que él se refugiaba detrás de las barreras separando la plaza de los asientos. En cuanto se retiró el torero, los toreros indígenas Raura, Onrao, Rojas, Tobias, Hualpa, Cancho entraron a la plaza, que ahora resonaba con la música de las trompetas vacavacras que tocaban el Turupucaí. El Barayac, alcalde de Callao, alcanza un cartucho de dinamita al Raura. El Vaipa se hacía el hombre todavía, se paró difícil, agarrándose de la barrera y templó sus piernas para no derrumbarse. Estaba frente al palco de los principales. Casi todas las niñas y los mistis lo estaban mirando. Un dinamitazo estalló en ese instante cerca del toro. El polvo que salió en remolino desde el ruedo oscureció la plaza. Los Bacrapurus tocaron una tonada de ataque y las mujeres cantaron de pie, adivinando el suelo de la plaza. Como disipado por el canto, se aclaró el polvo. El Valpa seguía parado aún, agarrándose de los palos. El Misutu caminaba a pasos con el pecho destrozado, parecía ciego. El Onrao Rojas corrió hacia él. Muere, pues, muérete, Taika, le gritaba, abriendo los brazos. ¿Ve usted, señor subprefecto? Estas son nuestras corridas. El Yavar Punchay verdadero, le decía el alcalde al oído de la autoridad. De este modo, los comuneros entran en la plaza y reclaman su derecho de celebrar la corrida a su manera y
rompen las barreras que no les permitían entrar en la plaza Estado-Nación y participan democráticamente de esta manera en la celebración del Día Nacional. Y así, Arguedas les convierte en ciudadanos, tanto políticos como culturales, destacando de esta manera la existencia de más de una cultura en el Perú. Gracias. Bueno, terminé. Muchas gracias, Lipi. Vamos a abrir, como de costumbre, Martí. ¿Quieres conducir tú la sesión de preguntas, por favor? Para quien quiera. En fin, bueno, muchas gracias, Lipi, por tu charla. Y como siempre, abrimos el turno de comentarios, preguntas. Así que quien quiera puede abrir el micro. Está aquí mi Sony. Mini, Sí. buenas tardes. Hola, buenas tardes, Martí. Buenas tardes a todos. Lipi, me trajo a la memoria la profesora Evangelina Ortega, ¿no? Que tú estabas haciendo la maestría en los finales de los años 80, ¿no? Sí. Cuando empezaste tu trabajo. ¿Sí? Sí. Entonces, y también una frase de ella se me clavó en la memoria, que José María Arguedas ya había tenido su tiempo. Ella solía decir, pero tú te aferrabas en trabajar sobre este escrito. Y luego, después de muchos años, ¿no? Como me parece, hace una década tal vez, otra vez el interés alrededor de José María Arguedas creció. Y leía también una crítica muy interesante que decían que ¿por qué se suicidó Arguedas, ¿no? Porque él realmente no podía reconciliar estos dos mundos. Entonces, y también que la reivindicación de que él intentaba, siendo un criollo, ¿no? Y intentando hablar para los indígenas, ¿no? Para él no resultó satisfactorio. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema? Muchas gracias, Mini, y gracias por recordarme el compañerismo que compartimos tú y yo con la profesora Evangelina Ortega, que junto con el profesor Ganguly fue la supervisora de mi tesina, de mi disertación de MPhil. Estoy de acuerdo cuando dices que quizás Arguedas se suicidó porque no podía reconciliarse a estos dos mundos. Quizás dije, el suicidio de Arguedas aconteció después de una mesa redonda que se organizaron en Lima sobre todas las sangres, que para mí todavía sigue siendo una de las novelas más importantes y todavía relevantes que habla del sistema social, cultural del Perú. Entonces tuvo también esta famosa polémica con Julio Cortázar, en que Cortázar dijo que solo los escritores que vivían fuera del país podían ver La Nación, y no realmente le dio la importancia a Arguedas, quien había trabajado toda su vida en intentar reivindicar al indígena. De veras, él para mí es una voz interior, no es un criollo. Es este demonio que habita los dos mundos. Y quizás con la venida del capitalismo, la globalización, se le pareció más y más difícil crear este mundo en unidad, ¿no? En que mantenían cada lado su propia identidad, pero también creaba algo nuevo. Pero al leer El zorro de arriba y El zorro de abajo, se nota
¿Qué es lo que supera todos estos conflictos, toda esta tensión, toda esta vida intensa y la muerte de Arguedas? La hermandad. En sus obras se ve la hermandad, sea entre los indios, sea incluso entre los hacendados y los indios, como se puede ver en todas las sangres, las pocas veces que se ve la transformación de un hacendado. Entonces yo diría que estos proyectos no terminaron con su suicidio y no hemos llegado a ninguna conclusión fija que diría que es imposible reconciliarse, porque están luchando todavía estas comunidades indígenas. Y la obra de Arguedas, que se está prestando más y más a los estudios, a las investigaciones sobre el ambiente, sobre la ciudadanía ambiental, la crítica ecológica, todavía queda vigente. Entonces, para mí, Mini, Arguedas sigue siendo, como dije, un pozo infinito de nuevas ideas, porque yo lo veo como un autor más avanzado de los años en que vivió. Espero que te he podido contestar la pregunta. Si no, seguimos con un café uno de estos días, cuando quieras. Muchas gracias. Yo veo que con la misma intensidad sigues. Gracias. Gracias, Mili. Y en esa línea, Lipi, ¿cuál es la relevancia de Arguedas ahora? Porque tú lo ves, y realmente me parece un caso extraordinario de esa tensión entre dos mundos que atraviesa algunos países, ¿no?, que han sufrido la experiencia colonial. En el caso de Perú, ¿cuál es su relevancia para el Perú contemporáneo? ¿Se le ve como un ejemplo de esa tensión o como algo superado, o al contrario, como tú indicas, todavía no se ha comprendido su mensaje? Bueno, para mí es una mezcla de todos mensajes, porque Arguedas vive en el Baguazo, donde los indígenas están luchando para salvar su territorio, a pesar de todos los discursos capitalistas y occidentalizados. Se ve que vive Arguedas, porque sigue, no se me ocurre la palabra, es que viviendo en estos mundos de lenguas se me van las palabras, porque sigue inspirando a la gente. Entonces, cada vez que enseño la cultura y la civilización de América Latina contemporánea, yo encuentro a Arguedas, yo encuentro las estrategias, porque él no rechazó ningún mundo enfáticamente. Él sigue la tradición de Inca Garcilaso de la Vega, quien fue el primer mestizo nacido en Perú, en que sin violencia hay que intentar reconciliar estos dos mundos. Y si se ve las diferencias en una misma nación, mejor. Como José Martí, tenerlo como los pájaros que habitan un árbol, que tiene sus pies arraigados en la tierra, pero el resto de la parte del árbol en las nubes. Entonces, hay que seguir soñando y no ser pesimista, porque el día que perdamos la esperanza, vamos a perder ya. No tendremos ni energía para levantarnos. Entonces, yo creo que la obra de Arguedas sigue inspirando, a mí me sigue inspirando cuando estudio, por ejemplo, el proyecto que estoy haciendo ahora es examinar la ecocrítica que aparece en la obra de Arguedas, la ciudadanía ambiental, por así decirlo. Entonces, se puede ver
a Arguedas y la relevancia de Arguedas hasta ahora. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más de alguien entre los asistentes. Bueno, pues si no, vamos a cerrar. Parashit, sí. ¿Se oye? Sí, pero Bueno, no Lipi, quiero darte enhorabuena por esa excelente charla. Yo casi tengo la misma duda como Oscar la tiene, si Arguedas todavía tiene una relevancia en el Perú contemporáneo. No sé o no cómo los jóvenes, los universitarios en Perú ven a Arguedas, qué importancia le dan, incluso los críticos literarios contemporáneos de Perú. Yo no tengo una idea, pero supongo que dada la importancia de este autor tan grande, que habló mucho de la población indígena, de sus problemas, y luego podemos decir el conflicto social entre los criollos y la población indígena. Pues no puedo nombrar otros países que incluso el mío, donde todavía siguen estos problemas. También en la India sabemos que en muchas regiones tenemos problemas con la población indígena y casi de la misma índole de que habla Arguedas. De todas maneras, muchas gracias y enhorabuena a ti. Muchas gracias, profesor, y gracias de nuevo por haber venido a asistir a la charla. Me gustaría interponer una cosita nomás, que Arguedas sigue siendo relevante porque se ve todavía que se están investigando sus obras de diversas posibilidades que surgen de sus obras. Por ejemplo, como dije, la ecocrítica, el papel de la mujer y claro, la naturaleza. Y también se ve el trabajo de los autores a quienes él inspiró, como por ejemplo Manuel Scorza con su pentalogía. Tenemos también la gran novela Montacerdo de Cromwell Jarra, que tiene lugar en Lima y que habla de las barriadas, de los barrios. Todo esto aparece en todas las sangres. Entonces se está repitiendo. También tenemos a Oscar Colchado Lucío en su novela Rosa Cuchillo, en que se ve la lucha entre los indígenas y los del Sendero Luminoso y la clase hegemónica, entre los Sinchis entrenados por los Sia. Entonces se ve una continuación de los temas de que habló Arguedas. Entonces, para mí es alguien que sigue siendo relevante y se están saliendo muchos libros ahora sobre esto, sobre él, sobre su trabajo. Y espero que uno de estos sea mío pronto. Muy bien, Gipi, muchas gracias de nuevo y pido disculpas a toda la audiencia por el retraso. Ha sido un problema técnico de Zoom, por eso no ha podido entrar a tiempo Gipi. Y bien, la tribuna de hispanistas indios va a hacer un receso de unos meses y volveremos en el mes de julio con más tribunas en el segundo semestre. Sin embargo, os quiero anunciar que la semana que viene tenemos 2 actividades presenciales en nuestro auditorio a las que estáis invitados. Por un lado, el martes a las 6 de la tarde tendremos a un artista plástico español, Cristóbal Gavarrón, que vendrá a presentar su obra
y lo hará acompañado por una crítica de arte india, que es Alcapande. Luego, el miércoles a las 6:30 proyectaremos un documental del director serbio Emir Kusturica sobre Maradona. Fue un documental que fue aclamado por el público, la crítica, y seguro que os puede interesar mucho. En fin, eso es todo. Os agradezco a todos que habéis estado aquí, a Lipi de nuevo, y muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Muchas Marta. gracias, Lipi. Gracias a todos. Chao. Hasta Gracias. pronto. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto.